Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y mirad a los que andan según el modelo que tenéis en mí, porque hay muchos de quienes otras veces os he hablado, y ahora también lo repito llorando, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo paradero será la perdición, cuyo Dios es el vientre, y que hacen gala precisamente de lo que les debía servir de confusión, aferrados como están a las cosas terrenas. Mas nosotros vivimos ya como ciudadanos del cielo, de donde asimismo estamos aguardando al Salvador Jesucristo, Señor nuestro, el cual reformará nuestro cuerpo vil para hacerlo conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder con que tiene sujetas así las cosas todas. Por tanto, hermanos míos carísimos y amabilísimos, que sois mi gozo y mi corona, perseverad así firmes en el Señor, queridos míos. Ruego a Evodia y suplico a Síntica que tengan los mismos sentimientos en el Señor. Y también te ruego a ti, fiel compañero, que asistas a aquellos que trabajaron conmigo por la propagación del Evangelio con Clemente, y los demás que me ayudaron, cuyos nombres están en el libro de la vida. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, se llegó uno de los príncipes de la sinagoga y le adoró, diciendo: Señor, ahora acaba de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le fue siguiendo, acompañado de sus discípulos. Cuando he aquí que una mujer que padecía flujo de sangre 12 años hacía, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús le dijo al verla: ten confianza, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y el alboroto de la gente, dijo: retiraos, pues la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Cuando fue echada fuera la gente, entró y tomó a la joven por la mano, y la niña se levantó, y la fama de este milagro corrió por toda aquella tierra. Laus tibi Christi. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando el domingo 23 de Pentecostés. En la epístola de este domingo encontramos a San Pablo sufriendo, casi llorando y lamentándose mucho. Se queja de que algunos cristianos sean enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre, dice él, y nosotros agregamos y también los demás placeres y gustos y pasatiempos. Son enemigos de Cristo, dice San Pablo. Y hablando de las dos mujeres que reñían entre sí, Evodia y Síntica, ruega al Señor que tenga los mismos sentimientos. Entre nosotros, los católicos, todos tenemos que tener los mismos sentimientos y amar la cruz de Cristo, no ser enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, para estos que se comportan como enemigos de Cristo, ¿cuál es su aspiración? ¿Cuál es su gloria? ¿Qué les da honor? ¿Qué les da esplendor, brillo y magnificencia? Hacen gala de lo que les debería servir de confusión, dice San Pablo.
Aunque sean buenas y necesarias para subsistir las cosas de este mundo, no pueden darnos la felicidad que anhelamos. No nos dan gloria, solo la mirada puesta en Dios puede darnos gloria. Y el que se comporta como enemigo de la cruz de Cristo vive aferrado a las cosas de este mundo, buscando la felicidad que anhela. Y San Pablo llora la suerte de los hombres sensuales, porque su paradero será la corrupción y el infierno, claramente lo dice el texto de la epístola de hoy. Y son muchos. Aunque este tema sea triste y negativo, no puede prescindirse de hablar de él por el bien de las almas engañadas. Quienes se comportan como enemigos de la cruz de Cristo están engañados. Y para que esta no sea nuestra suerte, nos invita a seguir su ejemplo. Dice San Pablo: sed imitadores míos y mirad a los que andan según el modelo que tenéis en mí. Y a ese modelo lo describe así: la ciudadanía nuestra es en los cielos, de donde también como Salvador estamos aguardando al Señor Jesucristo. Esta traducción que acabo de leer dice: la ciudadanía nuestra es en los cielos. El texto en latín dice: nuestra conversación es en el cielo, o de las cosas del cielo. Es decir, tener los mismos sentimientos todos los católicos. Cuando nos juntamos los católicos tenemos que hablar de las cosas del cielo en el sentido de las cosas espirituales de Dios, que hacen referencia a Dios. Entonces, siguiendo la traducción al español que hace este autor, que habla de la ciudadanía nuestra es en el cielo, un ciudadano honesto vive según las reglas. Se supone que tiene que vivir según las reglas del país en donde vive, del país donde es ciudadano. Pues si nosotros somos ciudadanos del cielo, vivamos como se vive en el cielo, según las reglas de lo espiritual. Y aguardemos a que venga el Señor. Entonces, claramente el mensaje de la epístola de hoy es este. San Pablo está aguardando al Señor que viene del cielo, viviendo aquí en la tierra como se vive en el cielo. ¿Cómo hay que aguardar al Señor? Viviendo como se vive en el cielo. Que es parecido a lo que dice San Pedro, una cita que me gusta mucho repetir: cuál no debe ser nuestra santidad para apresurar la parucía del Señor. Entonces San Pablo se encuentra aquí viviendo como se vive en el cielo, porque él está guardando al Señor. Y no tiene otra manera de vivir San Pablo. Por eso dice: sed imitadores míos. Y ese es el modelo de un verdadero católico. Y lo confirma San Pablo con la esperanza puesta en la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué? Porque estas cosas, el vivir ya como se vive en el cielo, es como ir practicando como uno debe vivir en el cielo, y a la vez esperar la venida de nuestro Señor, están íntimamente relacionadas. Porque el Señor reformará nuestro vil cuerpo en la parucía. Por el momento aún tenemos que cargar con un vil cuerpo, un cuerpo lleno de miserias. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, lo transformará. En la parucía, pues, viviremos con un cuerpo conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder con que tiene sujetas así todas las cosas, dice San Pablo en la epístola de hoy. Transformará nuestro vil cuerpo en un cuerpo glorioso, conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que Él tiene. Luego, quien espera, ansía y ama la bienaventurada esperanza del retorno glorioso de nuestro Salvador, como afirma San Pablo, no puede ser un hombre que ande tras la vanidad del mundo, esclavizando cada vez más y más su alma y su cuerpo. O dicho al revés, quien está esclavizado a las vanidades del mundo no espera ni ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una estrecha relación.
Luego, quien fija su interés en lo mundano corre gran peligro no solo de no vivir con Cristo con cuerpo conforme al suyo glorioso en la parusía, sino también de condenarse, porque lo dice San Pablo hoy, cuyo paradero será la perdición. Los que se comportan como enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo, su paradero es la perdición. La falta de interés por las cosas de Dios lleva a poner el corazón en lo mundano. Dicho al revés, quien tiene el corazón en lo mundano es porque le falta interés en las cosas de Dios. Y esta es una perversión peligrosísima. No estamos aquí para poner el interés nuestro en las cosas del mundo, sino para poner el interés en las cosas de Dios. Si no, las consecuencias son bien claras, están bien dichas en las Sagradas Escrituras. Y después no hay que reclamar, no hay lugar a reclamo. No se han manifestado hasta ahora las maravillas supremas de Dios. Estas comienzan con lo apocalíptico. La apatía que se siente por las cosas de Dios, el no querer aspirar a este supremo gozo de ser transformado ya aquí en la tierra, ya sea porque no se lo sepa, porque tal vez no se lo predica suficientemente, nunca lo haya oído, o por desidia, si es que lo ha oído, o desgano de vivir para las cosas de Dios solamente, hace que constantemente se desvíe y se degenere la atención. La atención necesita un objeto, y si no está puesta en Dios, está puesta en las cosas del mundo, perdiéndose así entonces la atención en las glorias efímeras y pasajeras de esta tierra. Es el relajamiento de los cristianos mundanizados. Pero quien busca ser fiel y agradar a Dios, poniendo todo su interés en Dios, aspira a ganarse el premio de la transformación del cuerpo en la parusía. Y por eso se esfuerza en vivir como se vive en el cielo. No vivir como se vive en el mundo, o según los dictámenes del mundo, sino vivir como se vive en el cielo. Sobre este premio no se predica de una manera contundente, no se explica de una manera clara y precisa, y hoy se debe más que nunca ante los albores de la parusía, porque la parusía viene con un premio para quien se haya esforzado a vivir como se vive en el cielo. Cualquiera que conozca la doctrina católica apostólica de la Iglesia, es decir, la de sus primeros 4 siglos, sabe muy bien que el consenso unánime de los padres apostólicos era volver a ver a Cristo pronto en la parusía, evento con el que se ratificaría el triunfo de nuestro Señor Jesucristo obtenido en la cruz, el de su madre y el de la Santa Iglesia. La parusía como ratificación de ese triunfo. Para ellos, para estos padres apostólicos, esto es la consumación del reino. Esta ratificación en la parusía es la consumación del reino, el reino de los santos en el mundo. Y en esto consiste el milenarismo patrístico, jamás condenado por la Iglesia, y que odiaba el corrompido por la herejía, el degenerado y viciado milenarismo carnal de Corinto, sí condenado por la Iglesia. Explica el padre Orbe que desde los tiempos de San Justino, que vivió entre los años 100 y 168, había en la Iglesia un grupo de cristianos simpatizantes con algunas tesis gnósticas, que enseñaban una resurrección de los cuerpos muy peculiar, que no encajaba con la doctrina católica. Entonces habían inventado como una doctrina propia con respecto a la resurrección. Prácticamente ellos se contentaban con la salvación del alma. Basta que se salve mi alma. A partir de su separación o liberación, como ellos la llaman, de la carne, es decir, en el momento de la muerte. Eran pues adversarios de la salvación del cuerpo. La salvación del alma sí, pero nada les importaba del cuerpo.
o del destino del cuerpo. Hoy también se pone en general más énfasis en la salvación del alma que la del cuerpo. Para tales individuos, la primera resurrección que se dará para los justos en la parusía, junto con la transformación de los que estén vivos y sean merecedores de este premio, y la resurrección universal, como también la consumación del reino o reino de los santos en el mundo, previo al juicio final, no tenía sentido, explica el padre Orbe, quien además sospecha que entre tales individuos cundía la desestima del martirio. Como no les importaba el cuerpo o el destino del cuerpo, no tenían un interés sano por el martirio, como debería tener todo católico: morir, dar la sangre, dar la vida por Cristo. No ser enemigo de la cruz de Cristo, sino amigo de la cruz de Cristo, morir por Cristo. Y eso ocurre hoy también. No se quiere morir por Cristo. Nada les decía la fidelidad externa en la fe hasta el sacrificio de la propia vida en tiempos de persecución. Desestimaban la persecución y el martirio cruento por Cristo. Nada les decía lo que Cristo les había dicho: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5:10. Se amoldaban al mundo para no ser martirizados, una grave tentación que hoy también debemos enfrentar: el amoldarse al mundo para pasar como desapercibidos, como para poder salir ilesos de un posible cruento martirio ante una gran persecución que se viene. Esa es la tentación que tendremos que enfrentar. El único verdadero martirio sería, siempre según en el pensamiento de estos simpatizantes, claro, el testimonio interior de la conciencia, al margen del testimonio cruento hasta la efusión de sangre. Los dos testimonios tienen que estar. Testimonio que dé la conciencia de que hay que ser mártir, dar la vida por Cristo, si Él así lo pide, si Dios así lo dispone, y a la vez también, no solo en la conciencia, sino realmente manifestarlo con la muerte del cuerpo. Las persecuciones debieron de provocar entre los cristianos tibios una actitud favorable a la religión de la mente, en donde las acciones exteriores, como por ejemplo la muerte del cuerpo en el martirio, no se corresponden con las convicciones interiores. Es decir, el rechazo del martirio, una acción exterior, no se corresponde con la convicción interior, camuflándose así ante la persecución. Esto es un régimen de indulgencia para los criterios falaces del enemigo, el diablo, de un lado, y de menosprecio para las exigencias de Dios, creador y plasmador del cuerpo humano, de otro. Dios nos ha dado el cuerpo para que demos testimonio de Él. ¿Para qué dar tanta importancia a lo corpóreo, abocado por fuerza a la corrupción? ¿Para qué dar tanta importancia al testimonio que tiene que dar el cuerpo si el cuerpo va a estar un día corrompido en la tierra? Marginado lo corpóreo, dejado de lado, perdía importancia lo cruento. Perdía importancia lo difícil de la persecución para ganarse la salvación, y también la victoria perdía importancia, y también la bienandanza final, según la carne del hombre. Todos esos valores se pierden si uno no considera como importante al cuerpo y para lo que el cuerpo fue creado, para dar testimonio de Cristo, de Dios. No para dar otro testimonio como vemos que ocurre en nuestra sociedad. Esta bienandanza final, según la carne, la ofrece nuestro Señor a sus justos, ya muertos,
en la primera resurrección o con la primera resurrección, que es en la parusía, y a sus justos que estén vivos en el momento de la parusía, en la transformación de sus cuerpos viles o con la transformación de sus cuerpos viles. San Ireneo estaba comprometido por la pureza de la fe a eliminar equívocos frente al verdadero martirio, el triunfo cristiano en la persecución y las exigencias de la humana santidad y justicia con respecto al cuerpo. Entonces, para San Ireneo, el verdadero martirio no es tan solo el testimonio de la conciencia, sino conciencia y cuerpo juntamente. Y es una tentación creer que uno puede aferrarse solamente a ese martirio de conciencia y no importarle lo que el cuerpo pueda llegar a manifestar, a no corresponder con esas convicciones interiores. Y quiere alertar San Ireneo contra los peligros de seducción de vivir un cristianismo anónimo, porque si uno no, con el cuerpo no demuestra las convicciones interiores, pasa a ser un cristiano como anónimo, frente a una sociedad materializada y carnal que lleva al desprecio de Dios. Y su alerta nos llega hasta nosotros hoy también, porque eso es lo que estamos viviendo hoy. Esto lo vivió San Justino, dijimos, en los primeros, entre los 100 y 150 después de Cristo, lo testimonia y lo refuta San Ireneo, y sigue estando vigente, sigue estando actual esta herejía del desprecio del cuerpo, del testimonio que tiene que dar el cuerpo. Luego, quien es consciente de que el cuerpo debe dar testimonio de Cristo, y así vive y lo demuestra, será merecedor de un premio en la parusía, y ese premio, que ya lo hemos dicho, es la transformación de su cuerpo vil en cuerpo como glorioso, como el de Cristo glorioso. Y quien no, sigue viviendo de una manera tibia y mundana, acomodándose al mundo para pasar este mundo. Entonces, en la parábola de las nupcias divinas, que hablamos creo que hace un par de domingos atrás, San Mateo 22, 1, 14, la literalidad de muchos los llamados y pocos los escogidos se refieren a los muchos católicos que, estando vivos al momento de la parusía y que hayan sido llamados a ser transformados, a recibir un premio, no lo serán por no haber vivido como se vive en el cielo. Pocos serán los elegidos, porque la mayoría vive como hombres relajados y mundanos, hombres del vientre y de placeres, que ponen su gloria en este mundo y no en la morada del cielo, esperando la venida de nuestro Señor en su parusía. Ese llamado a la transformación del cuerpo en la parusía fue lo que santificó a la iglesia primitiva con la esperanza ardiente de la parusía, que creía pronto, porque nuestro Señor dijo pronto. Pero el pronto de nuestro Señor es como 1000 años, porque para Él 1000 años son como un día, pero viene pronto. Y pronto también lo es para nosotros, porque ¿qué es la beatitud eterna del cielo a los siglos de existencia de este mundo histórico? Nada. Ante la eternidad, el tiempo es nada. Y aquí entramos en el campo filosófico para justificar el por qué tenemos que estar aferrados a Dios, a lo absoluto, y no a las cosas pasajeras de esta tierra. El tiempo no se justifica sin la eternidad. Sería superfluo hablar de tiempo si la eternidad no existiera. Entonces la eternidad es un referente para el tiempo. No habría tiempo si no hubiera eternidad. Porque el cambio y el movimiento, medidos por el tiempo, no tienen razón de ser sin lo permanente o absoluto, o sea, sin la eternidad. Todos los accidentes de la sustancia están sujetos a cambio, pero la sustancia no. La persona permanece, que es la sustancia.
mientras que sus accidentes cambian con el tiempo. Eso lo podemos experimentar cada uno. Uno cambia de peso, uno cambia de altura con el correr del tiempo. Los accidentes cambian. La persona sigue siendo lo mismo, permanece. Entonces, el tiempo con respecto a la eternidad es eso. La eternidad permanece mientras que el tiempo cambia con el paso del tiempo, evidentemente. Así, con respecto a la permanencia en Dios es absoluta, y la llamamos eternidad, mientras que en el hombre la permanencia es relativa y la llamamos tiempo, y está en constante movimiento o cambio. Entonces, para nada se justifica aferrarse a lo que cambia, y eso es lo que hace el mundano, lo que hace el enemigo de Cristo, es que se aferra a lo que cambia, a lo que realmente no tiene nada de valor. Hoy es y mañana no es. El mundano vive como se vive en la tierra, en constante cambio, en constante insatisfacción. ¿Por qué? Porque lo que ama en este momento, en el segundo momento ya cambió y ya su amor no queda satisfecho. Comamos y bebamos que el mundo acaba. Oímos decir, insensatos de los que dicen esto. Ponen su corazón en lo que cambia y cuando lo alcanza ya no es lo mismo, ya ha cambiado y su corazón se pone triste y pesado porque no alcanzó lo que amaba, alcanzó otra cosa. Eso es la descripción filosófica de lo que pasa con nuestro pobre amor humano. Cuando alcanzamos lo que amamos, eso que amamos ya cambió y nos cansa porque ya es otra cosa. Y estamos tristes, desilusionados, pesados, etc. Y eso nos dice la epístola de hoy. San Pablo nos dice eso en la epístola de hoy. No viváis aferrados a lo pasajero, sino a lo permanente. Sed ciudadanos del cielo. Eso es lo que quiere decir ser ciudadanos del cielo. Vivir aferrado a lo permanente, a lo que no cambia. Vuestra conversación, dice el texto en latín, sea en el cielo. Y vuelve e insiste, porque unos versículos más adelante dice, alegraos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, alegraos, el Señor está cerca. Filipenses 4:5. Insiste en la parusía, alegría. La parusía es alegría, un inexhausto tesoro de santidad que nos atrae, que nos llama. No os inquietéis, continúa San Pablo, por cosa alguna, sino que en todo vuestras peticiones se den a conocer a Dios mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. ¿Cómo no nos vamos a alegrar por la parusía? Si el autor de la alegría ilimitada, infinita, viene en la parusía a alegrarnos. ¿Por qué no se predica la alegría de la parusía? La erudición de la Iglesia debería terminar en la sabiduría, el conocimiento por las últimas causas y principios. La inteligencia de las cosas debería culminar en la posesión de la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Pero no. La Iglesia hace 2000 años que viene proclamando la epístola de hoy. Es la Iglesia la que la proclama. A pesar de sus ministros que no la proclaman, la Iglesia predica esta verdad profunda, la alegría de la parusía. Y es hora de que nos demos cuenta. Entonces, de muchos llamados a saborear estas delicias, serán pocos los elegidos. Hay que merecerlas. Hay que vivir como un fiel católico. Y quien no lo merezca quedará como viador después de la parusía. Esto es lo que enseña San Ireneo. No será transformado. Quedará con su vil cuerpo. Entonces, si se piensa en la parusía
y si se aspira a la propia transformación y glorificación de su cuerpo sin morir, aunque en el texto de la epístola de hoy no dice sin morir, pero lo dice San Pablo en otro lugar, 1 Corintios 15:51, dice, no todos moriremos, y San Jerónimo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino están de acuerdo e interpretan que no morirán los amigos de Cristo que vivan en el día de la parusía. No se debe ser de este mundo, sino espiritual, aquí en la tierra, en medio de las bestias, dando testimonio también con nuestros cuerpos. Se debe ser santo, y santo es el que es completo en alma y cuerpo. Y no hay santificación fuera de este contexto apocalíptico y parusíaco, ni soñar con una santificación dedicada solamente a novenas y rezos, sin tener la esperanza del retorno glorioso de Cristo Rey a consumar su reino. Sin tener esa esperanza no hay santificación. No son nuestros planes de santificación los que nos santifican, sino Dios y su santísima voluntad, su plan. Es Dios quien santifica, y santifica de acuerdo a su plan, según su designio, no según nuestros designios. Y su designio es parusía y consumación del reino. Nosotros solo debemos responder a esa santificación con acciones acorde. Debemos demostrarlas, debemos manifestarlas. Que dejemos de ser como la estulta mayoría, que nos demos cuenta que debemos espiritualizarnos antes de que sea tarde, que dejemos de ser carnales. Peor que el perro con el hueso, somos nosotros con los honores, glorias y riquezas de esta tierra. Y por falta de mirar hacia arriba, para ver la morada del cielo, de donde un día vendrá por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Concédenos la gracia de amar tu venida.